Hola, hola a todos amigos, para mí es un placer saludarlos en mi canal de YouTube. Les cuento que el día de hoy vamos a aprender otra estrategia de comercio en el mercado. Lo más importante es que recuerden que tenemos un canal de Telegram totalmente gratis donde pueden recibir señales de trading. Y bueno, no esperemos más y empecemos ya. Entonces amigos, les comento que el día de hoy vamos a operar en los gráficos OTC. OTC es fuera de las cotizaciones de bolsa, no se prestan al análisis fundamental, pero el análisis técnico es bastante aplicable a ellos. Por lo tanto, hoy conversaremos con usted utilizando esta estrategia basada en el análisis técnico. Trabajaremos directamente en los niveles de soporte y resistencia, en las tendencias ascendentes y descendentes, así como en otras situaciones y patrones en el mercado. Hoy vamos a buscar con usted las situaciones de trabajo y por supuesto que obtener ganancias. Realizaré el análisis en velas japonesas de 15 segundos y las operaciones las abriré de 1 a 5 minutos, dependiendo de la situación del mercado. Entonces, vamos y asegúrate de ver este video hasta el final. Al final de todo esto serás capaz de entender y ver muchísimo mejor esta estrategia y probablemente la puedas usar en un futuro. También te dará una gran oportunidad de ganar en los gráficos UTC. Así que vamos a empezar y encontrar el primer punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de resistencia y al mismo tiempo vemos que el precio ha llegado a nuestro nivel con velas verdes bastante seguras. Además, este nivel se rompió y ahora usted y yo abriremos inmediatamente una operación por 1 minuto a la baja. Como vemos, en este momento, después de un movimiento ascendente seguro, así como de romper el nivel, comenzó a formarse una vela roja pulsada y esto significa que es más probable que el precio caiga en la zona de corrección. Habrá un retroceso en la dirección opuesta y como regla general en tales situaciones, 1 minuto es más que suficiente. Espero que suceda lo mismo en esta situación. En este movimiento correctivo a la baja que nosotros mismos intentaremos ganar dinero, vamos a esperar y observar el precio. Bueno amigos, y no está nada mal, el precio continuó bajando y usted y yo logramos ganar dinero con este movimiento correctivo a la baja. Como puedes ver, 1 minuto fue suficiente para nosotros y estas situaciones realmente funcionan muy bien. Por cierto amigos, la estrategia con la que estamos operando el día de hoy es excelente y no es solo para los gráficos OTC, pero también para los gráficos habituales. Tú puedes usar esta estrategia en cualquier gráfico, independientemente si es un gráfico normal o si es un gráfico OTC. Puedes usar esta estrategia de manera segura en cualquier momento en el que se sienta cómodo. Bueno amigos, hemos recibido el primer beneficio y entonces vamos a encontrar el siguiente punto de entrada. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y al mismo tiempo vemos que en este momento hay un movimiento alcista. El precio se acerca a nuestro nivel y al mismo tiempo los principales mínimos de precios se aumentan. Además, el potencial general del precio es principalmente en aumento. Propongo en esta situación abrir una operación con una reserva de 5 minutos para aumentar de acuerdo con la tendencia alcista. Estamos viendo que últimamente el precio se mueve en forma de onda. Hay un cierto corredor de precios a la alza y es posible que el precio continúe moviéndose en este rango. Y en este caso creo que 5 minutos serán suficientes. Además, por supuesto que el precio puede entrar en la zona de negociación o puede ocurrir un retroceso hacia abajo. Con todos estos movimientos, 5 minutos nos bastarán. Entonces, amigos, observemos el precio. Como pueden ver, el precio realmente continuó moviéndose hacia el rango de precios y nos las arreglamos para ganar dinero en este movimiento alcista. 5 minutos nos bastaron y usted y yo correctamente logramos predecir el movimiento adicional del precio. Bueno, y ya que todo va bien, sigamos con nuestro comercio. Así que acá abajo tenemos un nivel de apoyo. Al mismo tiempo también vemos que desde el nivel hubo un retroceso hacia arriba y después de un retroceso, desde un cierto punto el precio se invirtió. Comenzaron a formarse velas rojas y propongo aquí
abrir una operación en 2 minutos a la baja, ya que también vemos que los máximos de precios vuelven a ser más y más bajos. Esto significa que es más probable que el precio continúe moviéndose directamente hacia el nivel de soporte. También es muy posible que se rompa. En este movimiento descendente nosotros mismos intentaremos ganar dinero. Además, creo que en esta situación 2 minutos serán suficientes. También teniendo en cuenta que si el precio cae repentinamente en la zona de negociación o se produce un retroceso hacia arriba, entonces amigos, observemos el precio. Excelente amigos, el precio continuó bajando y además este nivel se rompió por una buena vela roja de pulso seguro. Nosotros nos las arreglamos para ganar dinero con este movimiento descendente y como puedes ver 2 minutos nos bastaron. Entonces el precio tiene un gran potencial a la baja y usted y yo acabamos de ganar dinero rompiendo el nivel de soporte. Estas situaciones realmente funcionan muy bien. A menudo encuentro situaciones similares no solo en los gráficos OTC, sino también en los pares de divisas normales. Bueno, sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Entonces, amigos, aquí también tenemos una situación similar con ustedes. Vemos que hay un nivel de soporte en la parte inferior y también vemos que después de un retroceso hacia arriba desde un cierto punto se produjo una reversión y en este momento se forma un movimiento descendente. Propongo en esta situación abrir una operación con una reserva de 5 minutos para una disminución en la tendencia bajista, ya que todavía hay mucho espacio para el nivel de soporte. Creo que 5 minutos nos bastarán, incluso teniendo en cuenta la posible negociación o reversión hacia arriba. Creo que el precio continuará moviéndose directamente hacia el nivel de soporte, ya que también vemos que el potencial general del precio va a la baja. Además, el próximo máximo de precios se vuelve mucho más bajo que el anterior. Así que vamos a ver el precio. Bueno amigos, si no está nada mal. Aquí el precio continuó moviéndose hacia el nivel y también hubo una reacción desde el nivel de soporte. Hubo un retroceso hacia arriba, pero logramos trabajar con usted en este movimiento descendente y 5 minutos nos bastaron. Como puedes ver, el precio realmente tiene un buen potencial a la baja. En estas situaciones comerciales con un buen enfoque y cierto conocimiento realmente funcionan de maravilla. Así que continuemos con nuestro comercio. Aquí tenemos un nivel de apoyo y también vemos que este nivel se rompió. Se formaron velas rojas seguras y el precio se movía con confianza hacia abajo. Ahora vamos a ver un poco el precio. Y tan pronto que comiencen a formarse una que otra vela verde, en este mismo momento abriremos una operación por 1 minuto para un aumento. Entonces amigos, aparece una vela verde, vamos a subir y es más probable que después de un movimiento a la baja seguro, así como la ruptura del nivel, el precio caiga en la zona de corrección. Habrá un retroceso en la dirección opuesta y como regla general en tales situaciones 1 minuto es más que suficiente. Espero que suceda lo mismo en esta situación. Habrá al menos un pequeño retroceso hacia arriba. En este movimiento correctivo ascendente intentaremos ganar dinero con usted. Así que vamos a ver el precio. Muy bien amigos, y como puedes ver el precio realmente cayó en la zona de corrección. Hubo un retroceso hacia arriba y se formaron velas verdes de pulso seguras. 1 minuto nos bastó y logramos ganar dinero. Este movimiento correctivo ascendente, como puedes ver, estas situaciones funcionan realmente bien. Bueno, y mientras tanto tengo casi $6,000 en el depósito y sugiero que terminemos con esto. Tomo mis ganancias y salgo del mercado y me alegro que hayas visto este video hasta el final. Espero que hayas aprendido un poco, o en realidad espero que hayas aprendido un montón de este video y que en un futuro puedas aplicar esta estrategia de forma segura, no solo en los gráficos OTC, sino también en los pares de divisas habituales. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. No se te olvide dejar un me gusta
comentar y suscribirte. Amigos, y eso ha sido realmente todo por hoy. Espero que como yo hayan disfrutado y aprovechado este video lleno de conocimiento. No se les olvide que si quieren ser parte de un equipo totalmente gratis con señales de trading, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra equipo y ya con eso serán parte de él. Eso ha sido todo por hoy. Adiós, adiós.